estamos desarrollando un taller de cuentos, voy a hablar algo sobre mi persona, de cómo yo empecé a escribir y cómo escribo. Tienen ustedes en mano una pequeña separata en el que estoy dando a conocer el modo en que cómo escribo la mayor parte de mis relatos, ¿no? Esta técnica del rompecabezas lo aplico yo con los alumnos de secundaria. Precisamente los pequeños relatos que se encuentran dentro del texto lo han escrito alumnos del colegio de Santiago Antúnez de Mayolo del Ermitaño. Son composiciones de los alumnos del tercer grado de secundaria. En los colegios, los profesores de comunicación generalmente nos descuidamos de esta parte de las capacidades de comunicación. Generalmente yo, por ejemplo, para explicar esto a los docentes, a mis colegas, a los estudiantes, hago un símil, un parangón de la literatura como la guitarra, y digo así, ¿no? Que los colegios nos están enseñando mucho sobre la guitarra, pero solamente indicando sus partes. No sabemos que la guitarra tiene 6 clavijas, 17 trastes, un diapasón, un cuerpo de mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos también, de repente, incluso a fabricar guitarras, hermosas guitarras, fabricamos hermosas guitarras, pero estamos descuidando en lo principal, ¿no? Que es la ejecución de la guitarra, o sea, saber tocar la guitarra. Y saber tocar la guitarra es algo así como similar como saber escribir un cuento, saber escribir una poesía, un poema. Esto lo digo porque como los alumnos generalmente hago talleres en el colegio. Por eso exhorto a todos los estudiantes de aquí que están estudiando educación primaria practicar estos talleres con los alumnos. Yo, por ejemplo, si hubiese asistido a conferencias, hubiese asistido al impartimiento de reglas literarias, de cómo hacer un cuento, de repente nunca hubiese aprendido a escribir. Yo escribo de modo espontáneo, o sea que es una necesidad imperiosa que nace de mí el querer expresar una cosa, desconociendo todo tipo de técnicas. No sé ni para qué escribo y por qué escribo. O sea, generalmente es una necesidad nomás que me lleva a plasmar lo que yo siento en el papel. A veces me pongo frente a una cuartilla y empiezo a escribir, sin saber qué voy a escribir, ¿no? En ese momento, en el transcurso de todo lo que estoy escribiendo, ya se me vienen recién las ideas, aparecen personajes, aparece ya lo que quiero decir, o de repente en el transcurso de todo lo que estoy escribiendo aparece el trama, ¿no? O sea, el argumento. Muchos cuentos lo he escrito de ese modo, pero el modo que más practico es utilizando la técnica de rompecabezas. No sé si será una técnica conocida por otros escritores, pero para mí fue un descubrimiento casual. Precisamente cuando estaba laborando en un colegio de la Sierra, me llega la noticia de que la revista Caretas estaba convocando a un concurso de cuento de las 1000 palabras, ¿no? Y no sabía qué escribir, no sé qué cuento mandar a dicho concurso. Y para esto recurrí a mi cajón donde tenía guardado todos mis apuntes y mis escritos. De modo casual, el cajón se cae al suelo y todos los papeles se desparraman. Me arrodillo inconscientemente
recogiendo los papeles y leyéndolo, fui armando lo que iba a ser el cuento. Ahí estaban varias historias pequeñas, como está en la separata que tienen ustedes. Pequeñas historias que había escuchado y que había tomado apuntes y en un papel. Y lo fui armando precisamente como un rompecabezas, ¿no? Esto viene acá, esto viene acá, y después trabajé sobre eso. Así nació el cuento Como llorar no se gana nada, que ganó un concurso en el cuento de las 1000 palabras de Caretas. O sea, de forma fortuita, casual. De ese modo es lo que escribo yo. No he estudiado para ser escritor, soy incluso un ingeniero agrónomo frustrado, que por culpa de Arguedas, Ciro Alegría, Francisco Izquierdo Ríos, abandoné esa carrera y me hice escritor, me hice profesor para seguir escribiendo. Ese es el modo en el que yo escribo. Por eso yo no les podía recomendar nada de técnicas. Solamente les pido que lean bastante. Como dice el mismo escritor Osvaldo Reynoso, que siempre coincidimos, ¿cómo escribo yo? Dice Osvaldo Reynoso, dice, leo, vivo. Así escribo. O sea, se necesita solamente eso. Por la lectura, por los ojos, ingresa hasta la ortografía. ¿Sabes qué palabra está mal escrita y qué palabra no está mal? O sea, todo es la lectura, en base a la lectura. Y eso es lo que hago en el colegio con los alumnos. Solamente leemos y escribimos y componemos poemas, componemos cuentos, ¿no? Por eso les estaba trayendo, aquí por ejemplo tenemos el desarrollo, por ejemplo, de la técnica de rompecabezas para crear cuentos. En el aula primeramente se forman grupos de aprendizaje con muchachos de 3, de 4 integrantes, 5 integrantes, y cada alumno debe componer una composición determinada, literaria, sobre cualquier experiencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el alumno número 1 escribió sobre lo que es el huerto de mi escuela. Alumno 2 escribió Mi perrito Sultán. Alumno 3 escribió algo sobre el maestro, mi maestro. Y vean la primera creación, es una mezcla de las 3 historias. Es una mezcla y la redacción ya nos da a conocer un relato más extenso, que puede incluso constituirse el inicio de un cuento. La segunda creación, Mi perro en la casa de mi amigo Manuel, también mezclando las 3 historias, las 3 composiciones, ¿no? La tercera creación, incluso en casa del amigo Manuel, ¿no? Ahí por ejemplo hasta el animalito, el perrito, se personifica ya, ¿no? Dice, yo soy un hermoso y noble perrito llamado Sultán. Es como si el perro estuviese hablando, estuviese monologando. De ese modo es lo que yo escribo las novelas y los cuentos. La última novela, por ejemplo, que ganó el premio Copel, está escrito de ese modo. Yo tenía un volumen considerable de apuntes. Esos apuntes los fui ordenando nomás. Incluso podrán notar los que han leído la novela, les he insertado incluso cuentos. He creado un personaje que escribe cuentos para insertar los cuentos, porque los cuentos son también inherentes a la guerra interna que ha pasado en el Perú. Esos cuentos están considerados, por eso he creado a un personaje para eso. Inicialmente estaba escribiendo un cuento, estaba escribiendo un libro cuyo título era Cuentos en tiempos de guerra, pero frente a la aparición de este concurso, yo creo que vi conveniente que se podía integrar, ¿no?, a la novela. Y eso así que, por eso la novela es un poco extensa, alrededor de 480 páginas. A decir verdad, me ha llevado a escribirlo cerca de 3 años, 3 o 4 años la novela. Y de ese modo es lo que escribo.
Y como tienen ustedes, también tienen al final, tienen confesiones de un cuentero. Es un testimonio en el que cuento el modo como he empezado a escribir, ¿no? El modo también de una anécdota, cuando, o sea, inconscientemente yo creo que ya tenía ese afán, ¿no? Esa inquietud de querer exteriorizar todas las cosas que huyen en mi interior, de querer sacar. Yo creo que es una necesidad imperiosa en cada ser, en cada persona. Por eso no puedo obligar a nadie a tocar la guitarra, no puedo obligar a nadie a escribir. Eso nace con uno mismo, ¿no? De ese modo es lo que yo escribo.